Hola comunidad educativa, una vez más nos disponemos a iniciar una transmisión de conexión educativa digital. En esta oportunidad con el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, concerniente al 9º grado y cuyo título es La pobreza. Este contenido es elaborado y narrado por su servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Sean bienvenidos a la transmisión de otro contenido de mi canal Conexión Educativa Digital, en esta serie de contenidos que estamos desarrollando por medio de mi canal de forma virtual a raíz de la situación de pandemia que nos golpea a nivel mundial. En este contenido vamos a estar hablando lógicamente del concepto de pobreza, cómo y quién la mide, los indicadores de pobreza, y vamos a hablar un poquito sobre las políticas públicas como formas de solución a dicho problema. Vamos a ver un poco la situación de América Latina y sus indicadores de pobreza, así como el mapa de pobreza a nivel mundial y un poquito sobre los municipios que se han catalogado como los más pobres en nuestro país. Bien, iniciemos de una vez lo que es el desarrollo del contenido, y como introducción vamos a hablar de las causas históricas de la pobreza. Aunque cada territorio y cada caso son diferentes, existen una serie de causas históricas que explican el origen de la pobreza, como son el colonialismo, las guerras, la esclavitud y las invasiones. La situación de pobreza que vive una parte de la población mundial, especialmente los países del sur, se debe a procesos históricos como el colonialismo, un sistema político por el cual un país explota los recursos de un lugar o un país extranjero. Este proceso tuvo lugar durante siglos en países de Asia, África o América. Por otro lado, la violencia y destrucción que provocan las guerras es otra de las causas más graves de la pobreza global. África y Oriente Medio son dos de las regiones más afectadas por la guerra, como señala la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En los países que sufren un conflicto armado desde hace años, como Siria, Yemen, Sudán del Sur o Nigeria, la población tiene más dificultades para recuperar la normalidad, trabajar y acceder a los servicios básicos. Factores que perpetúan la pobreza. Además de las causas anteriores, existen factores que impiden o hacen más difícil cambiar la situación para combatir la pobreza. Entre los factores económicos, destaca el modelo de comercio internacional y la desigualdad en el reparto de los recursos. Por ejemplo, algunas grandes multinacionales utilizan mano de obra barata en países en desarrollo, en lugar de contribuir de forma justa a la economía de estas regiones. Esta es una forma de abaratar los costos y conseguir mayores beneficios para la empresa, pero que prolonga la situación de pobreza de miles de familias. Esto es lo que sucede en El Salvador con las famosas maquilas que vienen a explotar la mano de obra barata de los obreros salvadoreños. Del mismo modo, el reparto desigual de recursos perjudica a los sectores más vulnerables de la población, que no tienen el mismo acceso a los servicios básicos, llámese salud, educación o vivienda. Uno de los colectivos más afectados son las mujeres, que cuentan aún con menos recursos para su desarrollo por culpa de la discriminación de género. La corrupción también disminuye e incluso impide que estos recursos se destinen a servicios sociales para la población. En muchas ocasiones, la sanidad, el acceso a agua potable o la educación superior pasan por manos privadas que los comercializan para su propio beneficio.
una cuestión social. Los hábitos y acciones de nuestro día a día también pueden contribuir a agrandar las desigualdades. El desperdicio de alimentos y la pérdida de terrenos fértiles provocada por las actividades humanas, como la deforestación, la construcción, el cambio climático, provocan la escasez de alimentos. Cada año, una tercera parte de los alimentos producidos en todo el mundo se tira, una cantidad que podría alimentar a más de 800 millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por último, la indiferencia de los países desarrollados y su falta de implicación es otro factor que perpetúa la pobreza. Esta situación se agravará sobre todo si se cumplen las previsiones de crecimiento de la población mundial, que podría llegar a los 9.000 millones de habitantes en el año 2050. Las desigualdades crecerán si hoy no se pone freno a las causas y factores que aumentan la pobreza. Bien, como palabras introductorias hemos dicho lo anterior. Vamos ahora a entrar ya en sí en el desarrollo del contenido. Este es un problema que golpea a muchos países a nivel del mundo, y es un problema que tiene vigencia y que de hecho no la pierde por lo que mencionábamos casi al final: la falta de interés de los países desarrollados por buscar una solución para los países menos favorecidos. Entrando ya a lo que es el desarrollo en sí del contenido que nos ocupa, vamos a establecer una definición de lo que es o vamos a entender por pobreza. Y decimos que pobreza es la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. El concepto, como lo indica su propia definición, es de índole relativa. Se es pobre o rico en este contexto con respecto a la situación de otras personas o países, pues la misma idea de necesidades básicas es imprecisa, y porque los individuos nunca pueden satisfacer por completo sus necesidades. Ahí tenemos una definición de la palabra pobreza, que vemos que, como lo dice ahí, es impreciso establecer cuáles son las necesidades básicas. Para algunos pueden ser ciertas necesidades, para otros pueden ser otras. La pobreza, por norma general, se muestra de forma más intensa en los países que están subdesarrollados, así como aquellos países en vías de desarrollo. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica, pero digna. Bien, ahí tenemos lo que son la definición de la palabra pobreza, que dijimos en un momento determinado puede presentarse como algo ambiguo. Bien, a continuación vamos a pasar a ver las condiciones que la ONU toma en cuenta para considerar pobre a una persona. Veamos con atención. La Organización de Naciones Unidas, ONU, establece una relación de condiciones que tratan de medir qué se considera pobreza y qué no se considera pobreza. En este sentido, otras instituciones, como el Banco Mundial, también establecen una relación. Sin embargo, la ONU es la organización más autorizada en asuntos de pobreza y desigualdad en nuestro planeta.
Por esta razón, las condiciones que establece la ONU para considerar cuando una persona es pobre son las siguientes. Una persona se considera que es pobre cuando tiene limitado acceso a los alimentos. Una persona será pobre también, de acuerdo al criterio de la ONU, cuando la persona carece de acceso al agua potable, cuando carece de acceso a la sanidad, cuando no cuenta con un servicio adecuado de salud, cuando no cuenta con una vivienda digna, cuando carece de educación de calidad y cuando no tiene acceso a la información. Ahí tenemos los criterios que maneja la ONU para considerar cuando una persona está en el umbral de la pobreza. En resumen, se considera pobreza aquella que no reúne las condiciones que caracterizan a una vida digna. Bien, una vez conocidas las condiciones mínimas que la Organización de las Naciones Unidas toma en cuenta para calificar a una persona como pobre, pasamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo es que se mide la pobreza, qué parámetros son utilizados para determinar pues la pobreza de un país, de una persona o de una región. Bien, veamos cómo es que se mide. La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores, valga destacar los siguientes. En primer lugar, se toma en cuenta el denominado Índice de Desarrollo Humano. Otro indicador importante para determinar la pobreza es el Índice de Pobreza Humana. También el índice o coeficiente de Gini y la brecha de pobreza, es decir, la distancia que hay entre ricos y pobres. Así, dichos indicadores son los más utilizados por las instituciones anteriormente citadas para medir el nivel de pobreza que muestran los países en el mundo entero. Abordaremos a través de la presente diapositiva cuáles son los tipos de pobreza que se encuentran diseminados a lo largo y ancho del mundo. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie de tipos que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación de tipos que tratan de desglosar dicha medición, facilitándola y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes, cabe destacar los siguientes. La denominada pobreza extrema. Ese es un tipo de pobreza. También tenemos la pobreza relativa, la pobreza absoluta, la pobreza infantil. Sigamos viendo los tipos de pobreza. También tenemos la pobreza rural, la pobreza material y la pobreza estructural, acompañada también de la pobreza urbana y asimismo la pobreza social. De esta forma, dicha relación muestra los principales tipos de pobreza existentes en el planeta Tierra.
pasemos a estudiar un poquito, aunque cuando en las palabras introductorias lo hicimos, vamos a ahondar un poco más en aquellas causas que se considera que son generadoras de pobreza. Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas por las que se puede originar la pobreza. Una serie de causas que acaban derivando en un crecimiento de la pobreza en el mundo son: en primer lugar, la corrupción. Sobre este tema ya hemos hablado un poco y siempre les he dicho que cada dólar robado por un político es un dólar menos para la educación, la salud y el bienestar del pueblo. Entonces, se menciona acá como uno de los primeros causales de pobreza a nivel del mundo. Otra causa importante generadora de pobreza es las enfermedades, las epidemias y las pandemias. En el momento actual, el mundo vive el azote de una pandemia y pues los economistas a nivel del mundo ya hablan de que esta situación de pandemia va a generar una serie pues de problemas económicos a nivel mundial. Va a generar mucha pobreza en el mundo, agravando pues de por sí el problema que ya tenemos actualmente. Otra situación que causa la pobreza es la desigualdad social, ¿verdad? Cuando aumentan la cantidad de ricos y no en la proporción que debería reducirse pues la cantidad de pobres. Cuando se concentra el grueso de los ingresos de un país, se concentran en pocas manos. También causa pobreza el crecimiento poblacional. Sabemos que al nacer un niño, una niña, pues inmediatamente demanda atención, demanda recursos, demanda servicios, y generalmente las personas que, como decimos en El Salvador, se llenan de hijos, son de las personas que sufren o padecen graves problemas de pobreza. Continuemos. Otra situación generadora de pobreza a nivel del mundo es el desarrollo de guerras y conflictos armados. Muchas veces buena parte de los presupuestos de los gobiernos son utilizados en armas cuando estos países pues están padeciendo guerras internas o externas. Otra situación que produce pobreza es el llamado cambio climático en el mundo. Luego tenemos, y ya lo mencionamos por ahí, el mal uso de los alimentos. En los países ricos se desperdician los alimentos que se necesitan en muchos países pobres que padecen de hambrunas. También otro causal de pobreza, la mala distribución de la renta. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Ahora veamos las consecuencias que acarrea la pobreza. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales evidentemente empeoran el nivel de vida de esta. En este sentido, entre las consecuencias que podríamos destacar de la pobreza, podemos destacar las siguientes. Elevada mortalidad. Cuando una persona, decía yo anteriormente, tiene muchos hijos, entre más hijos tiene, más se le dificulta satisfacerle sus necesidades. Y eso hace pues que se eleve lo que es el llamado círculo de pobreza. Otra situación, la pobreza va generando un escaso desarrollo e innovación y condenando a la sociedad pues que la padece a consecuencias graves de pobreza. Genera violencia y delincuencia. Muchas personas al carecer de recursos pues ellos buscan la manera en que sea a través de métodos violentos
de obtener la satisfacción de sus necesidades. Y eso las hace caer en delincuencia o actos reñidos con la ley. Genera muchas veces esclavitud. Hay gente que se dedica a actividades pues que dañan o lesionan su dignidad con tal de ganarse apenas un plato de comida. También tenemos que la pobreza genera escaso nivel educativo. Muchas personas se ven obligadas a abandonar la escuela al ver las carencias dentro de su hogar. Y en general, la pobreza genera poco desarrollo humano. Así, podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. Bien, vamos a ver, les decía yo en mis palabras introductorias un poco sobre lo que es el mapa de pobreza a nivel mundial, donde destacan los países que nosotros vemos en color más claro. Son aquellos que se considera que el menos del 10% de su población vive con $5.50 o menos al día. Son los países pues denominados ricos. Por contrario, los países que vemos con colores más oscuros son los países donde más del 90% de su población vive apenas con $5.50 por día. Entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que a medida que el color va aumentando en intensidad, eso pues va determinando el nivel pues de pobreza, ¿verdad? Acá estamos nosotros, estamos en este color, donde entre el 30 y el 50% de la población vive con $5.50 o menos al día. Ahí está ubicado pues nuestro país, de acuerdo al mapa de pobreza. Prosigamos. Ahora vamos a ver la situación de pobreza en América Latina y lo vamos a hacer a través de este gráfico que tenemos en pantalla, el cual pues vamos a agrandar un poquito para poderlo ver de una mejor manera. Y vamos a ver la ubicación de nuestro país. Este gráfico, si nos fijamos, el dato que tiene es del año 2018, ¿verdad? Entonces acá tenemos que el país que aparece en primer lugar está entre los más pobres, o por decir el más pobre de América Latina, y el que se ubica al final está entre los que se consideran menos pobres en América Latina. Veamos. Tenemos que el primer lugar lo ocupa Honduras, que ya sabemos que Honduras es uno de los países más pobres a nivel latinoamericano. Pero veamos la ubicación de El Salvador. Nosotros estamos en el 6º lugar, ¿verdad? Aquí quizás hubo un errorcito. Veo que México aparece con el 4º lugar y Nicaragua en el 5º. Aquí tuvo que hacer el número 5 y tiene un número 4, pero en el caso nuestro, nosotros ocupamos el 6º lugar entre los países considerados pobres, muy pobres o extremadamente pobres. El Salvador siempre en los primeros lugares, pero cuando de cosas malas se trata. Bien, ahí tenemos graficado lo que es la situación de nuestro país a través de un gráfico. Continuemos. Bien, vimos de primero lo que es la situación del mapa mundial de pobreza, luego hemos visto a través de un gráfico la situación de la pobreza en América Latina. Nosotros ocupamos un honroso 6º lugar ahí entre los países más pobres. Ahora vamos a ver los municipios más pobres de nuestro país y vamos a agrandar también esta imagen para que podamos apreciarla más. Bien, acá dice son municipios de alto índices de hambre, expulsión de migrantes, degradación de suelo,
y en algunos casos la pobreza extrema llega al 70%. Veamos dónde se ubican. Están ubicados en la parte del oriente de nuestro país, en San Miguel y en Morazán. Aquí lo han llamado territorio 1, 2 y 3. Ya vamos a ver el 3, que se ubica en la zona de occidente del país. Acá menciona los municipios de Carolina, esto en el departamento de San Miguel, Ciudad Barrios también en San Miguel, Nuevo Edén de San Juan también en San Miguel, San Gerardo en el mismo departamento, San Luis de la Reina siempre en San Miguel. Eso en cuanto a lo que han denominado como territorio 1. Luego está el territorio 2, donde menciona a Chapeltique, a Chirilagua, a El Tránsito, a Lolotique, a Moncagua, la ciudad de San Miguel, Cesori, todos ellos en el departamento de San Miguel. Luego está el municipio de Chilanga, el municipio de Delicias de Concepción, el municipio de Guatajiagua, Ocicala y Yoloaiquín, todos ellos ubicados en el departamento de Morazán. Entonces tenemos que Morazán y San Miguel están como los departamentos que cuentan con municipios importantes en cuanto a cantidad de pobreza. Veamos el denominado territorio 3. Está ubicado se divide entre municipios que pertenecen a Huachapán, ¿verdad? Y acá los tenemos. Bien, aparece el municipio de Aguachapán, la cabecera departamental. Aparece Guaymango en Aguachapán, Jujutla en Aguachapán también, San Francisco Menéndez en el mismo departamento, San Pedro Puxtla también en Aguachapán y Tacuba en el mismo departamento. Ahora, ¿verdad? Acá dice a dónde están los municipios más pobres. Ya hemos visto, hay 2 departamentos de oriente y 1 de occidente asolados por situaciones de pobreza, donde dice el dato ahí, algunos llegan al 70% de pobreza extrema. Son personas que viven pues el día a día con muchas dificultades, y eso pues es una realidad propia de un país tercermundista como El Salvador. Bien, en la siguiente imagen quiero compartirles algo que cuando lo descubrí, me pareció un chiste. Hemos visto ahí que El Salvador es uno de los países pues que ocupa el 6º lugar entre los más pobres de América Latina. Y acabamos de ver que existen 23 municipios de nuestro territorio que padecen problemas graves de pobreza extrema. Pues según algunos datos que se encuentra uno ahí por internet, que esta información es del año 2018, nos dice que, y vamos a agrandar esto también para que vean que no es invento, vamos a agrandar esto, y yo ahí lo he puesto como pregunta, ¿verdad? Dice, ¿El Salvador entre los países más felices del mundo? ¡Wow! Dice cualquiera, ¿verdad? Les digo, a mí me pareció un chiste, pero en algunas revistas a nivel internacional pues se considera esta situación que les comparto en estos momentos. Y dice El Salvador en el top del ranking de la felicidad. ¿Qué factores permiten que los salvadoreños se digan que son felices? Tal Ben Shahar, docente de Harvard y escritor de libros sobre psicología positiva, es el jefe de la investigación del estudio. Afirmó en el Crecer Summit 2018 en San Salvador que los salvadoreños destacan con respecto a sus vecinos porque las personas con más de 50 años se sienten felices en 50% y por el alto valor a la espiritualidad que le dan los salvadoreños. En el caso de los salvadoreños, las dimensiones más importantes para ser feliz son la seguridad económica. Un 32% de la población dijo que se sentía seguro económicamente. ¿Será cierto esto en un país pobre? Pues ahí es donde yo les decía, me asaltan las dudas en cuanto a este tipo de estudios. No sé qué tan ciertos sean, pero el hecho es que nos tienen ahí a nosotros como
que los salvadoreños pues estamos entre los países más felices del mundo, ¿verdad? Es una contradicción con lo que hemos estudiado anteriormente. Y ahí les comparto esta nota, pues que usted perfectamente la puede buscar en el internet y analizarlo un poquito pues más detenidamente. Pero les digo, a mí en lo personal me parece un chiste. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, decirles pues que la pobreza ya vimos cómo se mide, pero ¿cuál es la forma más perfecta de medir la pobreza? La forma más perfecta de medir la pobreza es medir las condiciones en las que cada persona vive. Si a mí mi realidad diaria me dice que cada día lo que yo gano no me satisfacen, no me alcanza para satisfacer mis necesidades más prioritarias, significa pues que yo soy pobre. Si mi realidad me dice que para tener un televisor tengo que irme a endeudar a una casa comercial, no lo puedo hacer compradito, eso me indica que yo soy pobre. Si la realidad me indica que yo quiero comprar un carro, pero no tengo el pisto y para comprar el carro tengo que irme a enjaranar a un banco, esa realidad me indica que yo soy pobre. Entonces, no hay necesidad de utilizar más parámetros que ese. Cada quien sabe cómo vive en su casa, qué condiciones vive en su casa, y eso le permite darse perfecta cuenta de cuán pobre es. Entonces, eso es el parámetro más mejor, ¿verdad? Mejor que nos puede medir nuestra situación personal. Dicho lo anterior, proseguimos con el desarrollo de la presentación de este día. ¿Qué vamos a ver en estos momentos? Pues vamos a ver la desigualdad entre los países del norte y los países del sur. Quiero que le pongamos atención a este mapa. Esto es algo que yo he intentado buscar una explicación del porqué de las cosas, de por qué son así. Muchos economistas, ¿verdad? Y acá ven ustedes que en el mapa hay trazada una línea. Esta línea sirve como una línea divisoria para dividir a los países del mundo desarrollado con los países del mundo subdesarrollado. Y hay una coincidencia que la mayoría de países ricos son los que usted va a ver con este color verde oscuro. Y todos se ubican en el norte en el hemisferio norte, para que lo entendamos de una mejor manera, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, que son países desarrollados y ellos están ubicados en el sur. Por eso es que ve que acá la línea pues hace este giro, y luego todos los países que vemos nosotros acá en este color verde un poco más claro son los países pobres o mal llamados subdesarrollados. Ahora, ¿qué explicación tiene eso? ¿Por qué el norte es rico y el sur pobre? Bueno, es una explicación que, repito, sigo buscándola, porque no es solamente algo que se limita a un aspecto meramente geográfico, ¿verdad? Filipinas es un país que está ubicado al norte por acá, pero es un país pobre. De igual manera, les decía, el caso de Australia y Nueva Zelanda, que están en el sur, pero pertenecen al mundo desarrollado. Entonces, ahí tenemos una situación planteada, ¿verdad? ¿Por qué tanta desigualdad entre los países del norte, los países ricos, y los países del sur como países pobres? Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Bien, hemos hablado del fenómeno de la pobreza, ya vimos sus causas, sus posibles consecuencias y toda una serie de situaciones. Hablamos ahí sobre que es un problema que mantiene pues la actualidad,
y no pierde vigencia, y vemos que hay muchas reuniones a nivel del mundo donde líderes políticos se reúnen dizque para que la pobreza baje, pero los informes de los organismos mundiales encargados de medir la pobreza nos dicen todos los años que esta, lejos de disminuir, va aumentando. Entonces uno dice, ¿por qué, verdad? ¿Por qué tanto político, líder político, dizque preocupado por la pobreza? Y se hacen reuniones aquí, se hacen reuniones allá, y la fulana pobreza nunca rebaja, nunca viene a la baja. Pues la pobreza, señores, es un problema que necesita solución. Obviamente, cuando a uno le duele algo, ahí tiene un problema. ¿Cuál es la solución? Pues tiene que buscar ayuda médica. Y la forma como se puede afrontar el fenómeno de la pobreza es a través de lo que vamos a ver en estos momentos. La pobreza se va a, tal vez no a solucionar, pero sí a disminuir el día que se implementen políticas públicas tendientes a reducir ese problema. ¿Y qué es una política pública? Bueno, acá lo tenemos. Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad, la necesidad de disminuir, de reducir o de erradicar la pobreza. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población. Es importante tener en cuenta que para la implementación de una política pública, primero es necesario definir cuáles son los problemas a resolver. Nosotros tenemos claro ahí qué problema hay que solucionar: el problema de la pobreza. En esta determinación entran en juego, en primer lugar, las visiones de los gobernantes y, en segundo lugar, los reclamos de la ciudadanía. A partir de este diagnóstico, se analizará la factibilidad de las soluciones y luego las políticas públicas se plasman en las acciones gubernamentales. Ahí está claro cuál es el camino a recorrer para intentar erradicar o reducir la pobreza a nivel local, a nivel regional, a nivel continental y a nivel mundial. Pero, como dijimos casi al inicio, lastimosamente existe una especie de lenidad o falta de interés de los gobernantes por entrarle de lleno a este problema de la pobreza. Resulta ignominioso, vergonzoso para la humanidad que existan países, poblaciones de países en África que sufran de hambre, mientras en otras partes del mundo la comida sobra. Eso en el siglo XXI debe ser una vergüenza completa para la humanidad de hoy en día. Pero es una realidad que está ahí, y mientras no exista alguien que se la quiera afrontar esa realidad, muy difícilmente vamos a poder entrarle de lleno a este problema. Bien, entonces ahí tenemos bien claramente definido cuál es el camino que hay que seguir para entrarle al problema y buscar su reducción o, por qué no, su erradicación por completo. Bien, vamos a entrar a lo que es el desarrollo de la tarea Exaula. Antes de ir ahí pues develando cada una de las preguntas, decirles que esta tarea Exaula, a partir de esta entrega, de aquí en adelante, toda tarea Exaula que yo dejé asignada va a ser tomada por mi persona como una guía. ¿Qué implica esto? Que usted va a resolver las preguntas que yo le dejé planteadas a través de las tareas Exaula, las va a resolver en su cuaderno, y el resultado de esa guía ya resuelta me lo va a enviar a la plataforma de Schoology.
Esa va a ser la manera como vamos a trabajar de aquí en adelante. Significa pues que cada tarea exaula asignada va a llevar una nota, pues una ponderación por cada tarea hecha. Eso a partir de la entrega de este día. Voy a pedirles dos cosas bien puntuales. Número 1, pedirles que no me vaya a enviar la tarea exaula cuando a usted le dé la gana. Para ello vamos a señalar un día, una fecha, yo la voy a señalar y ese día usted me va a tener que enviar la tarea resuelta. Esa es la primera situación. Segunda situación, voy a necesitar que usted, cuando realice la tarea exaula, no me vaya a andar copiando trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero que una persona hizo la tarea, el otro solo llegó con el teléfono y fotografió la respuesta junto con la pregunta y me envía el trabajo. Yo voy a estar pendiente ahí de que no me quiera echar gol de esa manera. Tiene usted que hacer responsable en cuanto a la entrega de sus tareas y por favor no me vaya a salir con eso, porque si yo veo que ya me aparecieron 3 o 4 fotos del mismo cuaderno, ¿verdad? Es la misma letra, obviamente yo me voy a percatar de ello y lastimosamente yo voy a dejar sin nota a toda la gente que tenga ese tipo de situación, desde el que dio copia hasta el que pidió copia, ¿verdad? Esas van a ser las normativas bajo las cuales pues vamos a trabajar y espero pues que usted acate las disposiciones que yo le estoy dando. Dicho lo anterior, pasemos a conocer las preguntas de este día. Pregunta número 1. Quiero que usted vaya al internet y me investigue qué es el círculo vicioso de la pobreza. Número 2. Quiero que investigue a qué se le llama la teoría de la dependencia. Pregunta número 3. Investígueme en qué consiste la teoría del rebalse. Pregunta 4. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Pregunta número 5. ¿Qué es el índice de pobreza humana? Pregunta número 6. Investígueme por qué África, a pesar de ser un continente rico en recursos minerales, es un continente con países tan pobres. Esa es una de las contradicciones. Existen muchas causas. Yo quiero que usted me investigue unas 3 causas de por qué dicho fenómeno. Pregunta 7. ¿A qué se le llama o qué es neoliberalismo? Pregunta número 8. ¿Por qué el neoliberalismo causa tanta desigualdad social? Pregunta número 9. Esta pregunta pues usted la va a contestar en base a lo que usted piense, a su propia percepción. La pregunta dice: ¿cuál es tu opinión personal acerca del problema de la pobreza en el mundo? Pregunta bien puntual. Y finalmente, la pregunta número 10. ¿Qué es el PNUD y cuáles son las funciones que cumple? Bien, señores, ahí tenemos definida ya lo que es la tarea exaula. Investíguela, espere que yo le señale la fecha de entrega y me hace el envío de esta tarea exaula para que yo pueda asignarle una nota por ello. Como en ocasiones anteriores, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles el favor de su atención al desarrollo de este contenido educativo. Saludos para todos y para todas, esperando escucharnos pronto, si Dios Todopoderoso así nos lo permite. Saludos y bendiciones para todos y para todas.